Noticias de ERFE, www.derfe.com.ar. Vamos a dialogar, lo tenemos en línea. Economista, dirigente de la tendencia del Partido Obrero, Marcelo Ramal. ¿Cómo le va, Marcelo? Andrés Batistela lo saluda. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. El gusto es nuestro, Marcelo. Anticipábamos que queríamos charlar de economía porque si yo me guío por lo que dicen los medios de comunicación hegemónicos opositores, estamos sentados sobre pólvora directamente, Marcelo. Y si leo las declaraciones del ministro Martín Guzmán, de Santiago Cafiero, estamos ante, bueno, una pavadita que se va a solucionar en un par de meses y el 2021 va a ser un año genial. ¿Cuál es, para arrancar esta conversación, Marcelo, el diagnóstico en este momento de la economía argentina en la macro, por lo menos? Bueno, yo te diría lo siguiente, siguiendo tu metáfora, los economistas mediáticos hablan de que estamos sentados sobre la pólvora, podrían tener razón, pero a condición de que digan quién puso la pólvora. Ujú, claro. Porque indudablemente que, digamos, la situación que estamos viviendo, bueno, delata una acción económica muy marcada por parte de un conjunto de intereses económicos que están indudablemente apostando o realizando, ¿no es cierto?, una apuesta especulativa a la quiebra de la Argentina. Ahí tengo que incluir a todos aquellos que compraron dólares en el mercado de futuro, es Ujú, decir, contratos, y por lo tanto apuestan a que el dólar tenga un valor muy superior al que ellos contrataron y que el Banco Central tenga que poner la diferencia. Me refiero a los que acaparan la cosecha y están esperando también una devaluación, y de un modo general a todos los que adquirieron activos dolarizados y están esperando una devaluación para, con esos activos dolarizados, bueno, comprar a precio de ganga activos inmobiliarios, industriales, ujú, ¿no es cierto? Esto es lo que yo llamaría lucrar con la quiebra del país, ujú, porque efectivamente si se produce una mega devaluación, van a poder llevar adelante un proceso de remate de activos a valores irrisorios por parte de muchas cuestiones que hoy están a la venta, están a la venta en la Argentina. ujú. Esto por un lado. Ahora, la otra pregunta, y viendo, ¿no es cierto?, el otro lado de la acción, la otra pregunta es la siguiente. ¿Quién le dio el dinero? ¿Quién le dio a estos especuladores Ujú, los pesos para poder llevar adelante esta especulación con el dólar? ujú, Se los dio el gobierno. ujú, Cuando se señala que hay demasiados pesos en la economía y que esos pesos son los que presionan sobre el dólar, lo que no se dice es quién tiene esos pesos, porque esos pesos no lo tienen los maestros, las enfermeras, ujú, los trabajadores que han llevado adelante o que han recibido aumentos paritarios muy por debajo de lo que es la inflación y sobre todo de lo que va a ser la inflación. ujú, No, ese dinero forma parte de todo el torrente de subsidios y recursos que el Estado le entregó a los grupos capitalistas para rescatarlos en el escenario de la pandemia. ujú, Cuando el gobierno recientemente, por ejemplo, en la última entrega o la penúltima entrega de los ATPs, sí. condicionó los ATPs a que las empresas no lleven adelante operaciones en el mercado paralelo de cambios o no hagan operaciones de repatriación de utilidades o recompra de sus propias acciones. Bueno, lo que está confesando el gobierno es que todo esto se venía haciendo. Ujú, Es decir, que con el dinero
que las corporaciones capitalistas no tuvieron que gastar para pagar salarios, con ese dinero compraron dólares baratos y vaciaron las reservas del Banco Central. Entonces, volviendo a tu metáfora, acá están los que pusieron la pólvora y están encendiendo la mecha, y los que abrieron la puerta para que entraran los que llevaban la bomba. Esta es la realidad que estamos viviendo. Es decir, que la gestión de la pandemia por parte del gobierno no fue una gestión económica y social para rescatar a la fuerza laboral, a la población trabajadora, que, digamos, en este cuadro debía ser preservada, estrictamente preservada, sino que en lo esencial fue una gestión para rescatar a los capitalistas. Mirá, de los aproximadamente 2 billones de pesos que el gobierno destinó a lo que serían los gastos de la pandemia, solamente el 20% de esa cifra está relacionada con recursos que llegaron directamente a los trabajadores, como por ejemplo el IFE. Claro. El resto forma parte de subsidios directos o indirectos al capital. Y son esos pesos los que han armado todo este movimiento especulativo para devaluar la moneda nacional y concretar, ¿no es cierto?, una operación económica que es lo que se están buscando ahora, de enorme confiscación social, porque indudablemente cuando hablamos de una gran devaluación, hablamos del beneficio que obtienen aquellos que tienen dólares y compran activos devaluados, pero el activo más desvalorizado en un escenario como de ese tipo son los salarios y las jubilaciones. Claro. Marcelo, justamente hablando de esto último, tengo que entender que, por ejemplo, el módico, casi nada, aumento que tiene el salario mínimo vital y móvil, que queda en unos míseros 20.000 y pico de pesos, que se haya suspendido el IFE 4, que todavía no se confirma si va a estar o no va a estar, parece que no va a estar, o a lo sumo va a haber algún tipo de asistencia similar a fin de año, que aumenten los combustibles nuevamente, después de varios meses de congelamiento, aumentó 2 veces. Tengo que pensar en el fantasma del Fondo Monetario Internacional cuando hablo de todas estas cosas. Bueno, indudablemente, acá se está buscando el hilo conductor o la aproximación a las exigencias que el Fondo Monetario Internacional va a colocar cuando intente sellar un acuerdo. El gobierno ya no disimula que apuesta, ¿no es cierto?, a acelerar este acuerdo, e incluso que en ese acuerdo figure algún oxígeno financiero, por ejemplo, el tramo que todavía no se cedió de aquel préstamo de 54.000 millones de dólares que había facilitado Mauricio Macri. Pero indudablemente que el acuerdo con el fondo va a estar condicionado a un planteamiento económico muy negativo para el mundo del trabajo, para los jubilados. Entonces, bueno, indudablemente que este escenario de vaciamiento de las reservas internacionales y de agudización de la quiebra del país es también el que crea las condiciones para luego salir a tramitar, ¿no es cierto?, un acuerdo tan negativo como el que se está discutiendo ahora. Ustedes observen lo siguiente: la magnitud de los recursos que desplegó el Estado para sostener a las empresas no se corresponde con el bajo nivel de actividad de las empresas. Es decir, la producción ahora, por ejemplo, en el MST es un 11% menor de lo del año pasado, es muchísimo. Y sin embargo los trabajadores están volviendo a las fábricas, y el gobierno ha destinado muchísimos recursos a las empresas. Entonces, acá hemos tenido la siguiente paradoja. El gobierno nacionalizó los beneficios de las grandes corporaciones empresarias. Se los aseguró con los recursos del Estado, pero no tomó ninguna previdencia para orientar socialmente
los recursos que el mismo Estado estaba aportando. Ujú. Y esto se ve también en la marcha de la propia pandemia, porque cuando yo pongo recursos para pagar buena parte de todos los salarios que se cobran en la Argentina, cuando pongo esos recursos, bueno, el Estado debería ejercer esa facultad que le da pagar los salarios para una reorganización económica que por un lado preserve en primer lugar la vida en medio de la emergencia sanitaria, Ujú. por ejemplo, operando una reconversión industrial que asegure las camas necesarias, los respiradores, todos los elementos, y luego, por supuesto, digamos, el derecho al trabajo y las condiciones salariales adecuadas. El chorro del Estado se abrió, la canilla se abrió, pero los capitalistas dispusieron de esos recursos en forma discrecional y los usaron para comprar dólares. Claro. Entonces hay una responsabilidad gubernamental, ¿no es cierto?, muy clara en todos estos. Por eso, digamos, volviendo a tu pregunta inicial, indudablemente que tenemos, ¿no es cierto?, a esta suerte de conspiración económica que está buscando una salida en términos de una devaluación que sería catastrófica para particularmente los que viven de su trabajo, Ujú. pero una responsabilidad oficial muy clara. Claro. Ayer leía, Marcelo, algunos medios, bueno, afines al oficialismo, por eso digo, creo que tienen algunas fuentes fidedignas, que mañana el ministro Guzmán estaría anunciando por una parte que van a hacer uso de parte del swap de yuanes con China para cambiarlo a dólares y llenar un poco las arcas del Banco Central, y por otro que van a poner algunas restricciones en el mercado de contado con liqui, dólar bolsa y demás. Si llegan a hacer esto, explíqueme usted en todo caso de qué se trata, ¿alcanza para evitar esa devaluación a la que usted está haciendo mención? Bueno, el problema es el siguiente. Mientras persista la lógica económica que acá estamos denunciando, si el gobierno obtiene algunos dólares más, por ejemplo el swap con China, esto va a seguir alimentando una fuga de capitales, Ujú. porque operan todos los mecanismos que la habilitan. Por ejemplo, en este momento se está llevando adelante un operativo muy fuerte de sobrefacturación de importaciones Ujú. y todo tipo de maniobras también con las exportaciones. En una situación de emergencia como esta, el gobierno debería centralizar los movimientos del comercio exterior para impedir este tipo de operaciones. Hoy con el movimiento del comercio exterior, el gobierno está colocado ante una encrucijada de la cual no puede salir. Si habilita las importaciones, las habilita en términos que da lugar a este tipo de maniobras. Es decir, hay que comprar algo afuera y si vale 5, le imputan un valor de 8 para poder hacerse de 3 dólares baratos adicionalmente. Ujú. Ocurre a la inversa, ¿no es cierto?, con las exportaciones. Si se limita esto, en realidad lo que hacen es colocarle, digamos, un cepo a las importaciones a costa seguramente de una paralización económica. Pero en una situación crítica como esta, el gobierno tiene que tomar las riendas del comercio exterior y establecer el uso de las divisas en función de una planificación industrial que debe tener en cuenta indudablemente que si el propio Estado puso los recursos para que las empresas funcionen, entonces se tiene que disponer un régimen económico de emergencia que tome en cuenta esta virtual estatización que el propio gobierno debió resolver frente a la crisis pandémica. Acá hay otro elemento importante que hay que tener en cuenta. Los bancos, cuando absorben la emisión monetaria que el gobierno no quiere dejar en circulación a través de las letras de liquidez, de las LELIQs, Ujú. los bancos obtienen una rentabilidad del 40% anual. Es decir, que la emisión
que según estos economistas mediáticos, el gobierno dispone de ella gratuitamente, están equivocados. El gobierno financia la emisión a través de una emisión del ELIT que le cuesta el 40% anual. Claro. Entonces puede ser que en una emergencia social y sanitaria permitamos ganancias de los bancos del 40% anual con la plata emitida por el propio Banco Central. Claro. Puede ser que se haya transformado a la pandemia en un negocio corporativo y financiero. No, esto no puede ser. Claro. Esta es la reflexión de fondo que me parece tenemos que hacer. Marcelo, como siempre, agradecidos por tu tiempo, por charlar un ratito con nosotros acá en Canal 5 Santa Fe y Agencia DERF. La vamos a seguir pronto, te vamos a volver a molestar. Por supuesto, Andrés. Bueno, les mando un abrazo. Un gran abrazo. Pronto. Chau, chau. Marcelo Ramales, economista, es dirigente de la tendencia del Partido Obrero, está aquí en vivo.